¿Te ha pasado que todo está en silencio, excepto tu cabeza? Afuera nadie discute, no suena ninguna alarma, pero dentro de ti hay un caos incontrolable. Pensamiento tras pensamiento, preocupaciones que se encadenan, recuerdos que no pediste y escenarios catastróficos que solo existen en tu imaginación. Desde fuera, podrías parecer calmado, quizás sentado mirando la pared. Por dentro, sin embargo, sientes como si atravesaras una tormenta eléctrica. Si te identificas, déjame decirte algo importante. No estás solo. Y aún más importante, no es tu culpa. Esto no es debilidad ni falta de carácter, es simplemente que nunca te enseñaron a aquietar tu mente. No necesitas huir a un monasterio ni renunciar a tu vida para encontrar serenidad. Lo que necesitas es dirección, herramientas prácticas y un nuevo entendimiento de lo que sucede en tu interior. Y justo por eso estás leyendo estas líneas. No es casualidad que hayas llegado aquí. El estoicismo, esa filosofía que muchos imaginan reservada a emperadores y sabios antiguos, podría ser la llave para que tu mente vuelva a respirar. Los estoicos vivían en medio de guerras, pérdidas y traiciones, pero sabían conservar la calma. ¿Cómo? Con 3 movimientos mentales tan simples como poderosos. Y tú también puedes aplicarlos, incluso si ahora mismo tu cabeza parece un enjambre de ideas. Este video no va de frases vacías como piensa positivo o vive el momento. Vamos más profundo, pero de forma clara y útil. Lo que estás por aprender es inmediato y aplicable hoy. Porque la calma no es un destino lejano, es un hábito que puedes empezar a cultivar ahora. Paso 1. Detente antes de pensar de más. Hay momentos en la vida que pasan tan rápido que casi ni los notamos, pero en realidad son los que definen cómo vivimos cada día. Son microscópicos, invisibles para la mayoría y sin embargo tienen el poder de cambiarlo todo. Uno de esos momentos ocurre justo después de que algo sucede y justo antes de que tu mente empiece a tejer una historia alrededor de ello. Puede ser una simple mirada que interpretas como desaprobación, un mensaje de texto que no recibe respuesta, una noticia inesperada o un comentario ambiguo que alguien dejó caer sin darle importancia. Y sin darte cuenta, tu mente arranca como un tren sin frenos. Empiezas a imaginar diálogos que nunca existieron, conflictos que no han ocurrido o desenlaces trágicos que solo viven en tu cabeza. Lo curioso es que no ha pasado nada objetivo que te lastime. No hubo insulto, no hubo pérdida real, no hubo peligro físico. Lo que hubo fue una reacción automática dentro de ti. Y ahí está el verdadero problema. No nos afecta lo que pasa, sino lo que creemos que significa lo que pasa. Lo que sabían los estoicos sobre el instante invisible. Los estoicos entendían perfectamente este fenómeno. Epicteto, que nació esclavo y terminó siendo uno de los filósofos más influyentes de la historia, lo resumió así. No nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Marco Aurelio, emperador de Roma y también practicante del estoicismo, lo ponía incluso más directo. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Compréndelo y hallarás fuerza. Ambos sabían que entre el hecho y la interpretación hay un espacio. Un intervalo diminuto pero decisivo. En ese espacio es donde tienes la oportunidad de elegir. Reaccionar de forma automática o responder con intención. El problema es que la mayoría de nosotros no ve ese espacio. El suceso y la interpretación parecen fusionarse en un solo movimiento. Ocurre algo y ¡boom! Ya estamos atrapados en un diálogo mental cargado de emociones. No hay pausa, no hay filtro, no hay verificación. ¿Por qué sobrepensamos? La mente humana tiene una tendencia natural a llenar los huecos de la información. Si algo no está claro, lo inventamos. Si un mensaje no tiene contexto, lo interpretamos, y casi siempre lo hacemos desde el miedo, la inseguridad o la desconfianza. Esto tiene sentido si piensas en la historia evolutiva. Nuestros antepasados necesitaban anticipar peligros para sobrevivir. Si escuchabas un ruido en la selva y asumías que era un depredador, tenías más probabilidades de seguir vivo que si esperabas a confirmar. Ese mecanismo fue útil para evitar ser comido por un león, pero en la vida moderna nos hace reaccionar como si todo fuera una amenaza, incluso un simple visto en una aplicación de mensajería. La consecuencia, vivimos agotados, porque nuestra mente activa la misma respuesta de alarma tanto para un peligro real como para uno imaginario.
y la mayoría de las veces el peligro es imaginario. El arte de poner un freno mental. Aquí es donde entra la práctica estoica. Detenerse antes de pensar de más. No se trata de reprimir emociones o bloquear pensamientos, sino de reconocer que no tenemos que creernos todo lo que se nos ocurre en el primer instante. La técnica es simple en teoría. Cuando notes que tu mente empieza a correr, pausa. Respira profundamente. Siente cómo el aire entra y sale. Luego repite mentalmente: esto todavía no significa nada. No tengo que reaccionar ahora. Esos 3 segundos parecen poca cosa, pero en realidad son un muro que detiene la avalancha de pensamientos automáticos. Te dan la oportunidad de elegir qué hacer con esa información en lugar de dejar que tu cerebro primitivo tome el control. Ejemplo cotidiano. Imagina que estás trabajando y recibes un correo de tu jefe con el asunto: hablamos más tarde. Eso es todo, ninguna explicación. Automáticamente tu cabeza puede empezar a disparar suposiciones. Seguro cometí un error. ¿Me van a despedir? Algo hice mal y no me di cuenta. En menos de un minuto puedes sentir ansiedad, tensión en el pecho y una caída en tu energía. Pero si aplicas el freno mental, ese mismo escenario se ve así. Sucede el hecho, recibes el correo. Tu mente empieza a reaccionar, pero tú lo notas. Respiras hondo, piensas: esto todavía no significa nada. No voy a decidir cómo sentirme hasta tener más información. El resultado: mantienes la calma, continúas con tu trabajo y evitas que un simple correo te robe la mañana. La pausa como acto de poder. Parece un detalle, pero no lo es. Esa pausa es, en sí misma, un acto de soberanía sobre tu mente. Es la diferencia entre vivir como un títere de tus impulsos o como el arquitecto de tus reacciones. El neurocientífico Viktor Frankl, superviviente de campos de concentración, decía algo muy similar a los estoicos. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir la respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra felicidad. La pausa es ese espacio. Y cada vez que la utilizas, fortaleces la capacidad de no dejarte arrastrar por la corriente de tus pensamientos automáticos. ¿Cómo entrenar este hábito? Como cualquier habilidad, esto requiere práctica. No esperes hacerlo perfecto la primera vez. Aquí tienes algunos ejercicios para integrarlo en tu día a día. Observa tus detonantes. Presta atención a las situaciones que más disparan tu sobrepensamiento. Mensajes sin respuesta, comentarios ambiguos, silencios prolongados. Ensaya la frase clave. Decide de antemano qué dirás mentalmente cuando notes que tu mente se acelera. Puede ser: no tengo todos los datos, o todavía no significa nada. Respira antes de actuar. Haz una respiración profunda y lenta antes de responder cualquier cosa que despierte emociones intensas. Retrasa la reacción. Si puedes, pospone cualquier decisión o respuesta hasta que la intensidad emocional baje. Lleva un registro. Anota las veces que aplicaste la pausa y cómo cambió el resultado. Esto refuerza el hábito. Lo que sucede en tu cerebro. Cuando frenas antes de reaccionar, activas la corteza prefrontal, la parte de tu cerebro encargada del razonamiento y el control de impulsos. Al mismo tiempo, reduces la actividad de la amígdala, el centro emocional que dispara las respuestas de lucha o huida. En otras palabras, estás literalmente cambiando la química de tu cerebro para responder con más calma y claridad. Y cuanto más lo practiques, más automático se vuelve este patrón, reemplazando el viejo hábito de reaccionar sin pensar. Lo que ganarás con este paso: menos ansiedad, al cortar la cadena de pensamientos catastróficos antes de que se expanda. Más claridad mental. Al esperar antes de interpretar, recoges más datos reales, mejores relaciones. Al no reaccionar impulsivamente, evitas malentendidos y conflictos innecesarios. Mayor confianza en ti mismo. Al ver que puedes manejar tu mente, tu autoestima se fortalece. Un recordatorio final. Recuerda, detenerse antes de pensar de más no es ignorar la realidad. Es asegurarte de verla tal como es, no distorsionada por interpretaciones apresuradas. La próxima vez que sientas que tu mente acelera, hazlo. Pausa, respira, observa. No tomes decisiones ni saques conclusiones hasta que tengas la información completa. Ese pequeño acto puede salvarte de horas, incluso días, de ansiedad innecesaria. Porque al final, la verdadera libertad no está en controlar lo que pasa afuera, sino en controlar cómo eliges interpretarlo.
Paso 2. Saca el peso de tu cabeza. Imagina que todos los días sales de tu casa con una mochila invisible. No pesa al principio, pero a lo largo del día vas metiendo dentro cosas. La discusión que tuviste por la mañana, la factura que llegó sin avisar, el correo que tienes que responder, la cita que olvidaste agendar, la sensación de que alguien está molesto contigo pero no sabes por qué. Al final del día, esa mochila es un saco de piedras y tú te preguntas ¿por qué estás agotado si en realidad no hiciste tanto? La respuesta es simple. La mente humana no está diseñada para ser un depósito infinito de pendientes y preocupaciones. Nuestro cerebro es como un escritorio pequeño. Si lo llenas de papeles y objetos, pronto no queda espacio para trabajar. La confusión mental no es señal de que eres débil, es señal de que estás sobrecargando el sistema. El remedio estoico: vaciar la mente. Los estoicos lo sabían mucho antes de que la psicología moderna pusiera nombres como sobrecarga cognitiva o ansiedad anticipatoria. Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano y uno de los hombres más poderosos de la historia, dedicaba las noches a escribir en su diario privado. No lo hacía para publicar un libro, ni para impresionar a nadie. De hecho, esas reflexiones jamás fueron pensadas para otros ojos, sino para descargar el peso de la mente. Cada página era una especie de conversación consigo mismo, dudas, miedos, recordatorios de virtud, reproches internos. Era su forma de sacar lo que le pesaba antes de dormir, como si al escribir, el caos mental se transformara en un mapa y él pudiera ver con más claridad dónde estaba parado. La ciencia actual confirma lo que Marco Aurelio ya intuía. Escribir reduce la carga emocional, organiza el pensamiento y activa la parte racional del cerebro. No es magia, es fisiología. Cuando transformas un pensamiento en palabras concretas, pasas del terreno difuso de la emoción al terreno tangible de la razón. Y en ese cambio, el peso se aligera. No necesitas escribir un libro. Aquí no hablamos de convertirte en autor bestseller ni de llenar páginas con frases poéticas. El objetivo no es literario, es terapéutico. Basta con unos minutos para que tu mente respire. Puede ser un cuaderno físico donde escribas sin filtro, una nota en el teléfono para registrar lo que no quieres olvidar, un mensaje de voz para ti mismo, soltando lo que te preocupa. La clave está en sacarlo de tu cabeza. Mientras lo mantengas en tu mente, el problema parece un monstruo sin forma. Pero cuando lo pones afuera, se convierte en algo que puedes observar. Y a veces descubres que no era tan grande como parecía. El efecto de encoger preocupaciones. Piensa en esas noches en las que no puedes dormir porque das vueltas sobre el mismo pensamiento. La mente se convierte en una rueda de hámster. Cuanto más intentas dejar de pensar, más rápido corre. En ese momento, tomar un papel y escribir lo que te atormenta es como abrir una válvula de escape. Lo que antes ocupaba toda tu atención se reduce a unas pocas líneas y de pronto tienes espacio para descansar. Los estoicos dirían que el acto de escribir es un acto de dominio propio, porque aunque no puedes controlar que un pensamiento aparezca, sí puedes decidir qué hacer con él, guardarlo dentro hasta que te envenene o sacarlo para que pierda su fuerza. Ironía del siglo XXI. Es curioso, vivimos en la era de mayor capacidad de almacenamiento de la historia. Tenemos nubes digitales con gigas y teras de memoria, pero seguimos empeñados en usar nuestro cerebro como disco duro principal. Lo sobrecargamos con información, recordatorios, listas de tareas, mensajes sin responder, y luego nos preguntamos por qué estamos exhaustos. El estoico del siglo XXI no solo necesita sabiduría antigua, necesita saber cuándo dejar que la tecnología cargue con parte de su peso. Usa tu teléfono para registrar lo importante, no tu mente, porque la mente no está hecha para almacenar, sino para pensar. Antítesis: el silencio como herramienta. Vaciar la mente no es llenarla de otras cosas. No se trata de escribir para después reemplazar las preocupaciones con más preocupaciones. El objetivo es crear espacio. La mente cargada es como un cuarto abarrotado. No importa cuánto quieras moverte, siempre chocas con algo. La mente vacía es como un espacio limpio. Puedes caminar, respirar y ver con claridad. El estoico busca esa claridad no para escapar del mundo, sino para enfrentarlo mejor. Un ejercicio práctico. Prueba esto. Antes de dormir, toma 5 minutos y escribe sin censura.
No importa la ortografía, la gramática ni la estética. Anota todo. Lo que te molesta, lo que temes, lo que debes hacer, incluso lo que no entiendes. Luego, al día siguiente, léelo con calma. Verás que muchas cosas ya no tienen la misma intensidad emocional. Algunas incluso habrán dejado de importar. Es la prueba de que el peso no estaba en el problema en sí, sino en el hecho de cargarlo sin procesarlo. Conclusión estoica. Sacar el peso de tu cabeza es un acto de higiene mental. Así como te duchas para limpiar tu cuerpo, escribes para limpiar tu mente. Los estoicos no tenían redes sociales, correos electrónicos, ni notificaciones cada 5 segundos, pero entendían algo que nosotros hemos olvidado. La mente necesita vaciarse para poder llenarse de lo que importa. 3. El pasado. Un archivo, no una prisión. Muchos cargan el pasado como si fuera una mochila con piedras. Los recuerdos dolorosos, las culpas y los hubiera se convierten en un peso innecesario. Pero el pasado no es un lugar para vivir, es un archivo para consultar. Los estoicos lo entendían bien. Lo que ya sucedió es inamovible. Puedes aprender de ello, pero no puedes modificarlo. Seguir dándole vueltas es como querer exprimir un limón seco esperando jugo fresco. Piensa en Marco Aurelio, escribiendo sus meditaciones en medio de guerras y crisis. Él no se lamentaba por las batallas que ya había perdido ni se recreaba en las que había ganado. Usaba el pasado como un maestro, no como un verdugo. 4. El futuro, un visitante, no un inquilino. La otra gran fuga de energía es el futuro. Nos preocupamos por conversaciones que aún no han ocurrido, problemas que aún no han nacido y escenarios que con suerte nunca se materializarán. Es irónico. El 90% de lo que temes nunca sucede, pero lo sufres como si estuviera pasando. Eso es vivir en deuda emocional, pagando intereses altísimos por un préstamo que nadie te pidió. Séneca lo dejó claro. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El estoico no ignora el futuro, pero no le da residencia permanente en su mente. Lo trata como a un visitante. Se le escucha, se le prepara una silla, pero no se le entrega la llave de la casa. 5. El presente, el único lugar habitable. El presente es el único terreno firme. Ni el pasado ni el futuro son tuyos, pero hoy sí lo es. Sin embargo, el presente tiene una peculiaridad. Solo se puede vivir si no está abarrotado de cosas que no le pertenecen. Un día, lleno de pensamientos ajenos al momento, es como una maleta que no cierra. Llevas ropa para todas las estaciones y al final ni siquiera puedes caminar con ella. Aquí entra la disciplina estoica. Filtrar qué pensamientos merecen estar en el equipaje mental del día y cuáles deben quedarse en la bodega. 6. El ejercicio matutino, la descarga mental. Cada mañana, antes de sumergirte en la rutina, pregúntate, ¿qué pensamientos estoy cargando que no pertenecen a hoy? No lo pienses demasiado, escríbelos. La escritura actúa como una aduana mental. Revisa, clasifica y, si es necesario, confisca aquello que intenta cruzar ilegalmente al presente. No es irresponsabilidad, es administración mental. Es como un capitán de barco que antes de zarpar, revisa la carga y decide qué debe ir a bordo y qué puede esperar en el puerto. 7. No confundir postergar con negar. Alguien podría objetar, ¿pero si no pienso en mis problemas futuros, no los estaré ignorando? No. Lo que estás haciendo es ponerlos en la fecha correcta del calendario. Si tu cita con el médico es en 3 semanas, pensar en ello todos los días no te cura, solo te desgasta. Lo inteligente es anotarlo, preparar lo que puedas y dejar que el día llegue. El estoico no es un ingenuo que vive como si mañana no existiera. Es un estratega que sabe que no puedes librar todas las batallas a la vez. 8. La ironía de querer hacerlo todo hoy. Vivimos en una cultura que glorifica el hacer más y desprecia el hacer menos pero mejor. Irónicamente, el deseo de resolverlo todo hoy es el camino más rápido hacia no resolver nada. Es como querer comer todo el banquete de una sola sentada. No solo no lo disfrutas, sino que terminas enfermo. El cuerpo tiene límites, y la mente también. El estoico entiende que la calidad de sus acciones importa más que la cantidad. Prefiere cerrar un ciclo bien hecho hoy que dejar 10 abiertos a medias. 9. El día como una unidad perfecta. Imagina que cada día es como una moneda cerrada. Lo que logres dentro de sus bordes es tuyo. Lo que quede fuera, no.
Esta visión te libera de la tiranía de la ansiedad y te entrena en un arte perdido, la suficiencia. Si cada noche puedes decir, hice lo que correspondía a este día, has cumplido tu deber estoico. No importa si el mundo aplaude o no, tu serenidad no depende de ello. 10. Preguntas para cerrar el día. Así como la mañana es momento de filtrar pensamientos, la noche puede ser el momento de depuración final. Pregúntate, ¿qué preocupaciones de hoy intentan seguirme al mañana? ¿Qué asuntos de ayer siguen queriendo instalarse en mi presente? ¿Qué puedo dejar por escrito para liberar espacio mental? Este cierre diario actúa como un guardia que apaga las luces y cierra la puerta del taller antes de irse a casa. Así, la mente descansa y el cuerpo también. Conclusión estoica. No todo es para hoy. El pasado ya no está. El futuro todavía no ha llegado. Y si intentas vivir en los 3 tiempos a la vez, no vivirás en ninguno. La maestría no está en correr más rápido, sino en caminar solo por el sendero que corresponde a este día. Como decía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Y podríamos añadir, no pierdas más tiempo decidiendo si mañana o ayer merecen tu energía. Hoy la necesita más. Conclusión estoica. Sacar el peso de tu cabeza es un acto de higiene mental. Así como te duchas para limpiar tu cuerpo, escribes para limpiar tu mente. Parece obvio, pero vivimos en una época donde la gente cuida más el brillo de la pantalla de su teléfono que la claridad de sus pensamientos. Los estoicos no tenían redes sociales, correos electrónicos, ni notificaciones cada 5 segundos. No vivían con un teléfono vibrando en el bolsillo, ni con un reloj inteligente diciéndoles cuántos pasos faltaban para ser mejores personas. Y sin embargo, entendían algo que nosotros hemos olvidado. La mente necesita vaciarse para poder llenarse de lo que importa. Piensa en tu cabeza como en una jarra de agua. Si está llena hasta el borde de pensamientos confusos, preocupaciones triviales y recuerdos innecesarios, cualquier idea nueva, por brillante que sea, se derramará antes de entrar. Escribir, reflexionar o simplemente hablar con uno mismo es como abrir un pequeño grifo y dejar salir lo que sobra, no para quedarte vacío, sino para que haya espacio para lo esencial. En nuestra cultura se nos enseña a acumular datos, opiniones, experiencias, objetos, incluso emociones. Guardamos en silencio frustraciones viejas, discusiones pasadas y culpas que ya cumplieron su condena. Es como cargar con ropa mojada. No solo pesa más, sino que enfría el alma. Los estoicos sabían que soltar no es perder, sino aligerar el paso. Aquí aparece una ironía. Muchos creen que soltar es para los frágiles, para los que no soportan el peso de la realidad. Pero en realidad es al revés. Quien se aferra a todo lo que vive, a todo lo que siente, termina quebrado. El sabio sabe cuándo descargar. No es un gesto de rendición, es un gesto de estrategia. Un guerrero no se lanza a la batalla con una mochila llena de piedras, aunque las piedras sean suyas. La escritura diaria, la reflexión nocturna o incluso una simple conversación honesta con uno mismo son herramientas que limpian la mente como una ducha limpia la piel. El agua arrastra el polvo y el sudor. La palabra escrita arrastra el ruido y el desorden mental. Y, al igual que una ducha, no basta con hacerlo una vez en la vida. Es un hábito, un compromiso. No eres débil por necesitar soltar. Eres sabio por saber cuándo hacerlo. Hay quienes caminan erguidos pero con la mente encorvada por el peso de lo no dicho. Y hay quienes, al soltar, vuelven a caminar ligeros, listos para recibir lo que la vida ponga en su camino. Porque el objetivo no es estar vacío, sino estar disponible. Así que, si hoy tu mente está saturada, no lo ignores. Escribe, reflexiona. Saca afuera lo que te ahoga por dentro. No para que desaparezca mágicamente, sino para que deje de ocupar el lugar de lo que realmente importa. La vida no espera a que ordenes tus pensamientos, pero tú puedes decidir no vivir en medio del desorden.